Usaremos una pistola de silicona, una sierra, un alicate, un molde metálico, lo tendrán abajo en la descripción, un pedazo de cerámica de 15 por 15, un marcador centímetro, una cuchara, una lija, un spray de pintura negra. Hacemos un corte de 30 centímetros para el tubo 3/4 de pulgada. Lijamos el tubo por ambos lados para que este pueda pegarse derecho en la base. Medimos 9 centímetros en el tubo y desde ese punto raspamos con la sierra. Debe quedar raspada toda la circunferencia del tubo. Marcamos una línea con el marcador en 3,5 y 7,5 centímetros en ambos lados. Calentamos un clavo con un alicate para poder hacer agujeros en el tubo. Lo perforamos en los 3,5 centímetros y 7,5. Cortamos 4 piezas de alambre de construcción. Estas deben medir 30 centímetros. Colocamos el primer alambre. Damos vueltas, como lo ven. Y hacemos lo mismo con los otros lados. Nos queda así. Una vez que hayamos hecho el molde, siguiendo las instrucciones que les dejé abajo, pegamos los dos lados del molde con la silicona caliente. Los pequeños agujeros también los tapamos para evitar que salga la mezcla del cemento. Procedemos a hacer la mezcla con 1,5 tazas de cemento, 3 tazas de arena, 1,5 tazas de piedra y 1,5 tazas de agua. Con un palo de madera movemos toda la mezcla. Pegamos el tubo con silicona en el centro de la base. Primero llenamos el tubo con cemento y procedemos a llenar el molde. Debemos tener en cuenta que debe tener piedras en la base y un poco de cemento, y vamos llenando poco a poco. Compactamos el tubo con un alambre y seguimos llenando el molde, dándole pequeños golpes para que la mezcla se compacte más. Esperamos 24 horas y pasado ese tiempo repetimos lo mismo para el otro lado. Una vez que hayamos quitado el molde del lado, repetimos los mismos pasos, llenamos el otro lado y después de 24 horas retiramos el otro lado.
Con ayuda de un clavo podemos quitar la silicona sobrante. Y con un poco de fuerza y una cuchara quitamos el molde. Luego de eso debemos limpiar el molde, ya que si no se secará y se va a oxidar. Cuando la pesa esté lista, la debemos mojar 3 veces al día para que la mezcla se pueda endurecer. Pasados 5 días, lijamos todas las imperfecciones. Y por último, pintamos con el spray. Bueno, si el video te ha servido, suscríbete para estar al pendiente de cada nuevo video que suba.